librando una batalla. Con piedras y coraje se defiende en contra de asesinos con metralla, en contra de un gobierno delincuente. Por todos los rincones de mi patria se escucha el clamor nicaragüense, se escuchan los gritos libertarios de un pueblo unido que marcha de frente. Yo soy Masaya, soy Monimbo, soy de Sutiaba, soy de León. Tengo el coraje aguerrido del indio, llevo en mis penas tu sangre bendita. Qué orgullo siento al gritar con mi voz, soy nicaragüense por gracia de Dios. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, amigos patriotas nicaragüenses. El programa de hoy va a ser un poco diferente porque estoy fuera de los Estados Unidos. Andaba en la boda de mi hijo menor y por ende no tengo el estudio. Tenemos tres elementos importantes que Una Hora con Álvaro Somoza quiere alertar a la ciudadanía que escucha este programa, porque creo que es hora de hablar las cosas bien claras. Tenemos tres elementos trabajando las redes sociales mientras desarrollan sus estrategias falsas de los líderes de la democracia. Por un lado, tenemos el movimiento que quiere renovar el sandinismo, pero les da vergüenza decirlo, por ende hoy se llaman Unamos. Esos son nada más que sandinistas, quienes eran tremendos orteguistas mientras comían las mieles del poder en los años 80. Esos señores saben perfectamente bien que no son los líderes del pueblo, son una cúpula de ex-orteguistas sandinistas que quieren usurpar el liderazgo de la democracia. Por otro lado, tenemos a una pequeña pacotilla de supuestos líderes excarcelados a quienes nadie los ha escogido ni han votado por ellos, que andan buscando apoyo por todo el mundo para dar la misma apariencia de líderes como los que quieren renovar el sandinismo, pero que no tienen apoyo popular. Finalmente, tenemos a dos grupos de payasos, es la única forma que me puedo referir a ellos, sandinistas, orteguistas, mentirosos infiltrados. Una se enriqueció increíblemente floreando a la compañera Rosario con los altares para luego autoexilarse a Costa Rica fingiendo haberse peleado con su jefa compañera. Otros cayeron presos para ser luego enviados a los Estados Unidos junto con los presos políticos, los legítimos presos políticos. Ahí iba un grupo como de 40 personas que no son presos políticos, que son infiltrados. Entre esas dos facciones, uno en Costa Rica y uno en los Estados Unidos, se han dedicado a criticar a los que estamos trabajando, mintiendo e inventando cuentos en contra de la diáspora, para dividir la diáspora
contra el sandinismo. Considero que es hora de hacer ciertas preguntas para que la audiencia, ustedes, lo mediten muy bien y no nos dejemos engañar dejándonos dar a tol con el dedo. ¿Por qué toda esta absoluta minoría de trasnochados renovadores del sandinismo que dicen no ser orteguistas, dicen disque arrepentidos? Me pregunto, ¿por qué no han dado explicaciones cuando ellos estaban con Ortega del por qué asesinaron a Jorge Salazar? ¿Ustedes han oído a alguno de los MRS dar explicaciones de eso? Hablemos más cerca a mi corazón. ¿Por qué un año después de haberse ido al exilio al Paraguay mandaron a asesinar a mi tío, el general Somoza? ¿Por qué asesinaron a John Paul Jenny ya en el gobierno de doña Violeta en el año 90, cuando iba camino a su hogar? ¿Por qué no le explican al gobierno americano hoy en día, cuando les decían yanqui, enemigo de la humanidad? ¿Por qué no dan esas explicaciones? ¿Por qué no explican cómo los humildes muertos, héroes campesinos que formaban parte de la contra en los 80 eran, en las palabras del director de barricada, animales? Así se referían a los campesinos que caían peleando por la libertad de Nicaragua, como animales. ¿Por qué no le explican al pueblo cristiano nicaragüense cómo le gritaban a su santidad Juan Pablo II en la Plaza de la República? ¿Cómo es posible que hoy pretendan ser los líderes con todo ese background que tienen? Finalmente, ¿por qué no rechazan, pero de verdad, públicamente, las palabras de aquel enano asesino, Tomás Borges? Todo puede pasar aquí, dijo Tomás Borges, menos que el Frente Sandinista pierda el poder. Cueste lo que cueste, fíjense bien, cueste lo que cueste, digan lo que digan, lo único que no podemos perder es el poder. Bueno, explíquennos, ex-sandinistas, ahora disque líderes de la oposición, todas esas preguntas. Todavía no he oído el mea culpa. Nadie los ha oído hablar de esos casos. Los nicaragüenses somos nobles, pero no somos tontos. Por 43 años, mi familia, al igual que muchísimos liberales, nos hemos quedado callados a las calumnias, desinformación, mentiras en nuestra contra. Era la única y legítima forma de dejar que las pruebas salieran por sí solas, que el propio pueblo se despertara al engaño que destruyó a Nicaragua, empobreció a los nicaragüenses y nos convirtió en la vergüenza más del comunismo en América Latina. No nos olvidemos de las elecciones del 2006. Es muy importante que el pueblo comprenda los verdaderos hechos de esa elección, pues fue la última elección que se consideró legítima, aunque no fue enteramente legítima. Los tales MRS que los había entotoretado el exalcalde Gerty Levite, un hombre relativamente popular, y terminó falleciendo, por lo que
el señor Mundo Jarquín, líder del MRS, asumió el liderazgo, apenas sacaron un 6.4%, fíjense bien, 6.4% de los votos. Los asesinos Ortega Murillo, apenas con todo el contubernio del pacto, llegaron a 38%. Pero, aunque divididos por la corrupción de Arnoldo, la ambición ciega de Monte Alegre, las dos facciones del liberalismo sacamos el 55%. Y eso que todavía no sabemos el resultado del 8% que no fue contado, ya que el pacto detuvo el conteo. No nos engañemos más y no sigamos engañando a nuestra juventud. La historia de Nicaragua dice otra cosa. Le guste o no a quien sea, los 40 años en el siglo XX, cuando el Partido Liberal, respaldado por los tres Somozas y muchísimos otros héroes liberales, manteniendo a nuestro país al mejor estándar de vida para los nicaragüenses. Teníamos la luz más barata en el país, en Centroamérica, la comida más abundante y más barata para el pueblo. La moneda era tan poderosa que el Fondo Monetario la declaró una moneda internacional, una divisa internacional, a la par del dólar, del yen, del Deutsche, del marco alemán, etcétera, etcétera. Fuimos considerados tan sólidos porque nuestra moneda se mantuvo al 7-1 por más de 20 años. 7 Córdobas por $1 consecutivamente. La educación desde primaria hasta universidad era considerada entre de las mejores en América Latina. El crecimiento económico promedió el 6% consecutivamente por más de 20 años. La mano de obra nacional no se daba abasto. No había suficiente mano de obra para sacar las cosechas en la época. El crecimiento económico que teníamos obligaba a que personas de El Salvador, de Honduras, de otros países en Latinoamérica vinieran a Nicaragua a trabajar. Más de 200,000 foráneos venían a sacar las cosechas. Finalmente, éramos tan productivos que nos decían el granero de Centroamérica. Claro que hubo muchos errores. Esto es muy importante. ¿Ok? Nadie está negando esos momentos. ¿Por qué? Porque la verdad histórica se tiene que decir. Yo, Álvaro Somoza, lo admito, porque si no lo admito, no estoy diciendo la verdad. Pero yo soy hijo de Luis Somoza Debayle, uno de los mejores presidentes de Nicaragua en toda su historia. Quiero recordarles que no seamos falsos. Errores y abusos sucedieron en esa época, a como suceden en todos los países de la tierra. Sin embargo, esos abusos no son suficientes para destrozar una república como lo hizo el Frente Sandinista. Asesinar a miles, decenas de miles de nicaragüenses para ostentar el poder. Confiscar propiedades de gente
que por varias generaciones lo habían heredado y con el sudor de su frente la habían sacado adelante. Nicaragua tiene que deshacerse de dictaduras corruptas, criminales. Tenemos que proscribir gobiernos dictatoriales de izquierda y sus ideologías autoritarias. Tenemos que volver a profundizar nuestra alianza con los Estados Unidos, tanto comercialmente como diplomáticamente, y por supuesto militarmente para que nuestros intereses multilaterales surjan efectos positivos para nuestro pueblo, pero más que nada para beneficio del hombre de a pie, el que más necesita ayuda. La Nicaragua Freedom Alliance se formó sin ningún otro interés más que para unir a nicaragüenses amantes de una verdadera libertad. Por ese efecto nos hemos unido en una forma estratégica con la vocería en unidad de oposición. Fíjense bien, nos hemos unido estratégicamente con la vocería en unidad de oposición. Ahí estamos juntos a 8 organizaciones encabezadas por liberales que creemos en la democracia. Somos hombres y mujeres honorables que nos hemos unido horizontalmente, como esto, horizontalmente. Nadie está arriba de nadie, nadie gobierna a nadie, todo lo contrario. Esta organización está coordinada por un miembro de cada organización cada 90 días. Ahorita el coordinador es el doctor Henry Zelaya. Anteriormente a él era el licenciado Jorge Estrada. Aquí todos tenemos derecho de dar nuestra opinión e influenciar la organización. Claro, bajo el voto democrático de los miembros. Nuestros 3 primordiales proyectos, además de votar a la dictadura criminal narcotraficante de los Ortega Murillo, son los siguientes. 1. Lograr obtener de los nicaragüenses exista un instituto de cedulación independiente al Consejo Supremo Electoral. Que nadie meta las manos para inventar cédulas o votos. Independiente. Número 2. Obtener por ley el derecho de todos los nicaragüenses viviendo en el exterior a poder votar en todos los comicios nacionales. Y 3. Lograr que la OEA deslegitimice a la dictadura Ortega Murillo como el auténtico gobierno nacional. Esto es importante decirlo. La vocería en unidad de oposición ha sido líder en esos 3 esfuerzos. Ahora vienen todos copiando y diciendo que hay que ir, que deslegitimar, que vamos a la OEA. Hemos sido nosotros. Yo fui a Washington, ya he ido 2 veces a impulsar estos propósitos. Debo decir que hay un miembro que todavía no se ha hecho miembro, pero está interesado, que es una persona digna y ha estado peleando por esto, el doctor Rafael Cárcamo de California. Le rindo el sombrero porque tiene décadas de estar peleando por estos conceptos que les he dicho yo. Les pido a todas las organizaciones de oposición que sean sinceras, humildes con sus seguidores y que se unan con el patriotismo que hemos unido nosotros a la vocería de unidad de oposición para lograr el apropiado apoyo de los países
de influencia en nuestra región. Como les dije antes, este es un programa un poco distinto, por lo que me despido de ustedes siempre con la humildad, pidiéndole el apoyo a Dios y a nuestra Virgen María para que nos ayude a lograr nuestras honorables metas. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.